del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, que decía: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Amén. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14 nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a la vida. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Yo quiero hablaros en esta tarde de la muerte que trae vida para enseñarnos a vivir en amor. Esa muerte que nos ha traído vida para que nosotros aprendamos a vivir en amor. A vivir en amor. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, que es el que hemos leído, que el que no ama dice que está todavía bajo el poder de la muerte. ¿Y quién es el que tenía el poder de la muerte? El diablo. Satanás tenía el poder de la muerte. Pero dice Hebreos 2, versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y el diablo fue derrotado por medio de la muerte de Jesús, de la muerte y de la resurrección del Señor. El que tenía el imperio de la muerte, el que tenía la potestad de la muerte en su mano, fue derrotado. A través de esta muerte, Cristo nos ofrece una vida. La muerte nos trae vida para que vivamos y aprendamos a vivir en ese amor. Y esa vida nos enseña a vivir en ese amor, los unos con los otros. La Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es lo que hizo Jesús. El amor fue tan grande que Él entregó su propia vida. Hemos escuchado muchas veces como nuestro pastor nos decía, que muchos piensan o que dicen, bueno, lo mataron los romanos, otros no, lo mataron los judíos. A Jesús no lo mataron, Jesús se entregó. Él se entregó a la muerte por amor a nosotros. Jesús nos muestra ese amor supremo, ese amor sacrificial que Él mismo demostró al morir por nosotros. Pero su muerte no fue en vano. ¿Por qué? Porque resucitó. Y en esa resurrección Él nos trajo vida. No se quedó en la muerte, Él nos trajo vida. Con esa muerte Él nos trajo la vida. La muerte de Cristo no solo nos reconcilia con el Padre, con Dios, sino que también nos mostró el camino hacia una vida abundante, hacia una vida eterna y una vida abundante. Antes estábamos muertos, como dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. No teníamos vida, pero a través de la muerte de Jesús, ¿qué hizo? Esa muerte nos dio vida, para que en esa vida podamos vivir nosotros abundantemente y plenamente. A través del sacrificio de Jesús tenemos la oportunidad de experimentar la vida en toda su plenitud. Quizás podemos decir, bueno, es que yo la vida no la estoy disfrutando en toda mi plenitud. Estamos empezando. Cuando partamos de esta tierra, contemplaremos, experimentaremos, disfrutaremos de la vida en su plenitud, de la vida eterna en su plenitud, de la vida que el Señor nos ha marcado y está marcada por el amor y por la gracia de Dios. Esa vida está marcada por el amor de Dios
y por la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cómo puedo yo vivir esta vida de amor que Cristo me ofrece en esta tierra? Porque sabemos que allí cuando estemos en el cielo con el Señor no va a haber ningún problema, ¿verdad? Todo vamos a estar bien, todo vamos a disfrutar del amor de Dios en su plenitud y vamos a poder compartir unos con nosotros el amor en su plenitud y en su majestuosidad. Pero aquí en la tierra, ¿cómo puedo yo vivir esta vida en el amor que Cristo me ofrece? Y la respuesta, todos la sabemos, y es seguir el ejemplo de Jesús. ¿Sí o no? ¿Estás conmigo en esto? Es seguir el ejemplo que Jesús nos enseñó. Jesús nos enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas, pero también a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto significa estar dispuestos a sacrificarnos por los demás, a sacrificarnos por los demás, a renunciar a nuestro egoísmo y a buscar el bienestar de los demás. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. El no buscar mi propio bien, sino el buscar el bien de mi hermano. Tal vez no sea necesario que demos nuestra vida física, ¿verdad? No tenemos que crucificarnos y dar mi vida física por mi hermano, para mostrarle que le amo, para mostrarle que el amor de Dios está en mí. Pero existen otras formas de mostrar o de practicar ese amor que se sacrifica por el prójimo. Y podemos demostrarlo escuchando a nuestro hermano, sabiendo escuchar, ayudándole, alentándole, dándole, orando por él. Piensa en estos momentos en alguna persona en que tú veas que necesita de este tipo de amor, que durante el día quizás te has cruzado, quizás durante el día te has entablado una conversación y esa persona te has dado cuenta que necesita de esta clase de amor. Si lo has visualizado mentalmente, tienes la oportunidad de mostrarle ese amor, que él pueda o ella pueda sentir ese amor sacrificial, darte por esa persona, para que a través de esa muestra por nuestra parte de ese amor de Dios, ella pueda experimentar el amor de Dios. ¿Alguno conoce el dicho que dice la práctica hace al maestro? ¿Quién lo escuchó alguna vez? La práctica hace al maestro, ¿verdad? Nadie nace sabiendo, pero la práctica nos hace llegar a ser profesionales. Y es una gran verdad. La forma de perfeccionar el amor de Dios en tu vida es poniéndolo en práctica. Y poniéndolo en práctica con las demás personas, no con uno mismo, ¿verdad? Yo para mí, y me amo a mí mismo. No, sino poner en práctica ese amor con otras personas. A la medida que lo hagamos y lo desarrollemos cada día, llegaremos a hacer un poco más, a parecernos, a igualarnos a la imagen de Jesús, quien se dio por nosotros en un sacrificio vivo. Amén. Dice la Biblia, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonadnos unos a otros, si tuviereis queja contra otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De esta manera estamos experimentando y estamos dando el amor que aprendemos
a través de la vida que Dios nos ha dado por la muerte de su Hijo Jesucristo. Amén. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y estamos en este año con una palabra, edifica, ¿verdad? Edifica, pero no solamente tenemos que edificar nuestras vidas, sino tenemos que proveer para contribuir a la edificación de mi hermano, para contribuir con la edificación de la vida de mi hermana. ¿Cómo lo hago? A través del amor. A través del amor. Sobrellevando los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, nos dice Gálatas capítulo 6. La muerte que trae vida nos desafía a morir a nuestro propio yo, a nuestra propia persona. Yo para mí y para mí. Yo no soy el eje de la rueda. A nuestras pasiones, renunciar a nuestras pasiones egoístas y a nuestras ambiciones mundanas para que podamos vivir completamente para Dios y para los demás. Cuando yo veo la necesidad de mi hermano mayor que la mía, estoy mostrando el amor de Dios. Estoy dejando mi orgullo a un lado y me estoy preocupando por el hermano, por la hermana, por el vecino también, que no tiene al Señor. Porque vamos a mostrar la imagen de Cristo, ¿verdad? Queremos mostrar la imagen del Señor en nuestras vidas, en todo lo que nos movemos, en todo lo que andamos. Y fijaros lo que dice Lucas capítulo 9. Y decía a todos, Jesús le decía a todos sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Morir a nuestro propio yo es un paso crucial en el camino hacia la vida abundante y la vida eterna que Jesús nos ofrece. El morir a nuestro propio yo. Y es un desafío que requiere humildad, sacrificio y entrega total a la voluntad de Dios. El morir al yo, hermano, no es una opción. Dios no te dice, si quieres puede, o si quieres pues hazlo. Es algo que el Señor nos está demandando. El que quiera seguir, niéguese a sí mismo. Morir a yo no es una opción para los cristianos, es una elección que nos lleva a la vida eterna. Si queremos esa vida eterna, si queremos mostrar a Cristo en nuestras vidas, tenemos que morir a nuestro yo. Hay áreas de nuestra vida donde el yo impera, donde el yo se levanta, donde el yo se ve. ¿Qué significa morir a nuestro yo? Significa entregar nuestro modo de ver las cosas para que los modos de Dios sean los que rijan nuestras vidas y no los nuestros. ¿Cómo veo yo las cosas? ¿Son conforme a la palabra de Dios? ¿Por qué modos me dirijo yo? Y el hermano estaba hablando de la fiesta de Rota. Significa, el morir a nuestro yo, significa entregar nuestros planes para pedirle a Dios que nos muestre sus planes para nuestra vida y realizar esos planes y no los nuestros. Morir a nuestro yo significa entregar nuestra propia voluntad a Dios para que sea su voluntad y no la nuestra, la que sigamos durante nuestra vida aquí en la tierra. Que se haga la voluntad de Dios en cada momento y en cada área de nuestra vida. Es entonces un continuo morir a lo que este mundo nos propone como deseable y quizás hasta convincente, pero que no es la voluntad de Dios. A veces nos vienen situaciones que nos dicen, es que esto es bueno para mí. Y somos capaces de preguntar,
¿Cómo lo ve Dios? ¿Es de la voluntad de Dios? ¿Está dentro de los modos que Dios quiere para mi vida? Por eso es diario, continuamente. Estos cambios, Jesús nos ofrece la libertad, la paz y la alegría que solo se encuentra en una relación íntima con Dios. Por eso nos lleva a relacionarnos con Dios íntimamente. Cuando yo voy a buscar la voluntad de Dios, a morir a mi yo, y dejo que la voluntad de Dios se vaya haciendo carne en mi vida, voy a mostrar a otros la imagen de Cristo. Además, esta vida en amor nos llama a edificar y fortalecer nuestra iglesia. Esta muerte que nos trajo vida para enseñarnos a vivir en amor, nos llama también a edificar no solamente nuestras vidas, sino nuestra iglesia. Sabiendo que nuestra iglesia no es un edificio, ¿verdad? Todos sabemos que la iglesia no es un edificio, que la iglesia son los creyentes que se reúnen en un lugar. Es un cuerpo de creyentes unidos por el amor de Cristo y el propósito de llevar su mensaje al mundo. ¿Estás de acuerdo con esto? Esa es la iglesia. Porque si este edificio se cae y nos reunimos ahí en la plaza, ahí está la iglesia. Si nos reunimos en el campo, allí está la iglesia, ¿o no? No tenemos que tener 4 paredes. Si quizá nos vamos a un país, no sé, que vemos de África, por ejemplo, y son 4 palos y 2 toldos. Ahí está la iglesia. Porque se reúne un grupo, un cuerpo de creyentes que alaban y glorifican en el nombre de Dios. La iglesia no es ese edificio, sino ese cuerpo de creyentes. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 11 leemos: Amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Debemos aprender a mostrar el amor de Dios los unos con los otros y mostrarlo a este mundo. Este mundo está farto del amor de Dios, ¿sí? Está falto del amor de Dios. Hay un amor superficial, no es un amor que tenga base. No es un amor que tenga base, es un amor efímero, que se va. Un amor filial, sí, pero que se va, que no es un amor no permanece. Si te hacen algo, enseguida te mosqueas y dejas de amarlo, dejas de tener esa relación. Pero Jesús nos ofrece un amor perdurable, un amor eterno. Como hijos de Dios estamos llamados a amarnos mutuamente y a edificarnos, incluso a animarnos unos a otros. ¿Y cómo podemos edificar y fortalecer nuestras iglesias? Dice la palabra del Señor, comprometiéndonos activamente con la vida de la iglesia a través de la asistencia regular a los cultos, a los estudios bíblicos, a involucrarnos en actividades y en los ministerios de la iglesia. ¿Cómo podemos edificar y fortalecer nuestra iglesia? Orando por ella, orando por cada miembro, orando por cada líder, orando por los pastores, orando por mi hermano que está enfermo, orando por mi hermano que no tiene trabajo, orando los unos por los otros, buscando oportunidad para servir a los demás dentro de la iglesia. El poder ofrecerte para servir a otros, el fomentar las relaciones de amor y compañerismo con otros miembros de la iglesia, animándonos mutuamente, animando a aquel que sabemos que por cualquier razón no está viniendo, vayamos y animémonos para que pueda venir, porque él forma parte también de este cuerpo de creyentes. Vivir vidas que reflejen el amor y la gracia de Cristo,
siendo testigos vivientes del poder transformador del Evangelio. De esta manera podemos vivir edificando y fortaleciendo la iglesia del Señor. Y termino diciéndote que la muerte que trae vida es el corazón mismo del Evangelio del Señor. Es ese corazón del Padre amando al ser humano, que lo amó de tal manera que entregó a su Hijo por amor a nosotros, dándose por amor, para que nosotros aprendamos a vivir amándonos unos a otros, sabiendo que esa muerte nos trajo vida, para que en esa vida, mientras que estamos aquí en la tierra, podamos aprender a amarnos unos a otros, a dejar nuestro yo, a buscar el fortalecer y edificar la iglesia del Señor en amor. A través de un sacrificio tenemos la oportunidad de experimentar la vida en toda su plenitud y vivir en amor. Y vivir en amor siguiendo el ejemplo supremo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que podamos ser fortalecidos por el Espíritu Santo para vivir esta verdad. Para vivir esta verdad en nuestras vidas y edificar en amor nuestra iglesia. Que esta iglesia no solamente sea conocida porque tiene un templo grande, sino que sea conocida porque hay amor entre sus hijos, porque hay amor entre sus miembros, porque hay amor entre unos y otros. Y dice la palabra que en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Amén.